Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a este ciclo que dedica la Fundación Mutua Madrileña de la mano de la Real Academia de la Historia a los mitos clásicos que titulamos Bajo la mirada de los dioses, la mitología clásica como espejo del poder. Después de la primera intervención que corrió a cargo de nuestra compañera doña Pilar León Castro, académica de la historia, y que versó sobre el origen de los mitos en la Hispania antigua. Dentro de esta triada de conferencias, la segunda corresponde al profesor don Fernando Marías. Hay que recordar que, como hablábamos en la primera presentación, que después de ese surgimiento de los mitos clásicos, de qué manera en la Edad Moderna la mitología clásica fue una fuente iconográfica absolutamente primordial en la codificación de los significados simbólicos y morales del poder áulico, ¿no? Que de la mano de los grandes artistas y ceñido en este caso a la producción pictórica del siglo de oro, generó para la monarquía hispánica una serie de obras de arte, muchas de ellas obras cumbre de la pintura española de todos los tiempos, que iremos descubriendo de la mano del profesor Marías. Es verdad que en la Edad Moderna, entonces a partir del siglo XVI, pero sobre todo en el siglo XVII, realmente la presencia, el uso de la mitología, de los grandes mitos clásicos para apoyo y simbología y paralelismo del poder político, fundamentalmente de la corona, también utilizada por la alta nobleza, tuvo una presencia en nuestro país, en la monarquía hispánica y desde luego la historia de España de ese momento, en la que, como digo, surgieron algunas de las grandes obras maestras de la pintura universal, como veremos, ¿no? Don Fernando Marías es catedrático emérito de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Real Academia de la Historia. También es vicepresidente del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio en Vicenza, Italia, y editor de su revista Annali di Architettura. Ha sido visiting professor of Spanish Art en Harvard University entre el año 89 y 90, fellow de la Fundación Getty en Los Ángeles desde 1993 al 95 y Samuel Chris Senior Fellow del Casbah de la National Gallery de Washington entre 1994 y 95. Ha enseñado también como docente de cursos de doctorado en diferentes universidades españolas, europeas, americanas, entre universidades españolas, desde luego la Universidad Autónoma, y en la noche de los tiempos fue profesor mío, hace muchos años. Ha trabajado sobre el arte y la arquitectura de la España altomoderna, con especial atención hacia la teoría y práctica de las artísticas y arquitectónicas, la coreografía urbana de la época y figuras de la pintura como Pedro Berruguete, Juan de Borgoña o Velázquez, aunque indiscutiblemente su figura, su trabajo y su persona, su trayectoria está, yo creo que un poco más unida desde hace también muchos años a la figura del Greco, en la que ha vertido desde hace años, como digo, y hasta los recientes acontecimientos y actividades que se realizaron en el año 2014 con motivo del cuarto centenario del Greco, pues ha vertido algunos de sus estudios absolutamente fundamentales para el estudio del artista en nuestro tiempo. Con él les dejo para que nos hable, nos haga un recorrido, nos dé su mirada y su reflexión personal sobre la proyección de los mitos de la mitología clásica en el arte español y en la historia de España de la Edad Moderna. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Amigo, antiguo alumno y amigo fundamentalmente, no obstante, diríamos ser colegas, lo cual a veces dificulta esa relación personal. Quisiera, antes de nada, pues agradecer a la Fundación Mutua Madrileña el honor de compartir con mis colegas Pilar León Castro y José Luis Díez este ciclo de conferencias que ha organizado este último sobre la mitología en el arte de una España, diríamos, en un contexto geográfico mucho más amplio. Yo, como especialista en el arte moderno y la arquitectura moderna, he querido hablar, diríamos, de los diferentes usos que la mitología ha podido tener en esta época, con un ojo hasta cierto punto en algún momento anterior, como es el mundo medieval, en tanto que a lo largo de la Edad Media las figuras de los dioses, de las fábulas, de los héroes, permanecieron en cierto sentido en un estado de
supervivencia, de pervivencia un poco latente, diríamos casi como si fuera en un invierno en hibernación. Pero evidentemente todos somos conscientes, y la exposición del Museo del Prado de este mismo año, titulado Pasiones mitológicas, Tiziano, Veronés, Alori, Rubens, Velázquez, nos lo ha puesto, diríamos, sobre el tapete, cómo se podían utilizar por parte de los artistas de la época moderna de una manera muy distinta, con unos sentidos evidentemente de carácter poético, estético, como serían fundamentalmente lo que constituía el centro de la exposición a partir de la reunión de la serie de Le Poésie, por lo tanto de las poesías como si fueran las poesías de Ovidio, que se publican y se glosan a través del texto de las transformaciones o de las metamorfosis, con una carga fundamentalmente, diríamos, de carácter, por un lado estético, por otro lado claramente erótico. No podemos dejar de pensar que una de las finalidades que tenía el mundo de la mitología en la época moderna es el de la erotización del perceptor, y fundamentalmente el masculino, y que de acuerdo todavía con una pervivencia, si queremos, supersticiosa, mágica, en la que, por ejemplo, al engendrar un hijo, si se estaba contemplando al mismo tiempo, diríamos, imágenes bellas, iban a producir un efecto muy favorable en la concepción de hijos bellos, y por lo tanto, diríamos, esa relación de un mundo todavía, de una mentalidad que en parte sigue siendo fundamentalmente mágica. Pero al mismo tiempo, diríamos, incluso con la imagen de Velázquez, con el cuadro que denominamos Las hilanderas o la fábula de Aracne, tenía también la utilización, aunque fuera en un fondo de cuadro, el carácter básico, diríamos, de un alegorismo, de una representación de una historia, y por lo tanto la posibilidad, volveré sobre ello de inmediato, de una interpretación de carácter hemerista, esto es, de vincular, concebir a los dioses y a los héroes, en principio como unos seres humanos que habían sufrido, diríamos, un proceso de apoteosis y que por lo tanto podían tener una descendencia humana que desde la época mítica del mundo griego pues habían encontrado una descendencia y por lo tanto una genealogía que llegaba hasta el mundo del siglo XVI, el mundo del siglo XVII. Quiero decir, naturalmente, que estas imágenes en las cuales, como glosaba la exposición del Prado, un recorrido por el amor mitológico de la mano de las grandes figuras de la pintura europea, poniendo énfasis en la belleza, en el deseo, el amor y el sexo, evidentemente tendría también otra contrafigura que también se ha señalado a propósito de esta exposición. La imagen del rapto de Europa, evidentemente, evidenciaría una voluntad de rapto, de violación, que sería hasta cierto punto castigo previsto en imágenes como la que muestro en la parte inferior derecha, en la que se va a castigar por parte de la diosa Diana o Artemis, se va a castigar la irreverencia de una violación de la intimidad femenina, como también podría darse un castigo de Aracne en el fondo del cuadro de Velázquez por el carácter irreverente de competir una mortal como Aracne con la diosa creadora de la literatura, como sería la propia Atenea o Minerva. Quiero decir, como yo señalaba, la mitología ha tenido muy diferentes usos desde su aparición en la Grecia antigua. Narrativo, moral, astrológico, natural, histórico desde una concepción hemerista que identificaba a los dioses con personajes humanos, dignos de memoria y apoteosis, héroes políticos, militares o héroes de civilización, inventores o taumaturgos sanadores, y esta última dimensión permitió apropiarse de esos mitos a personas desde la antigüedad a su recuperación moderna, sobre todo en el Renacimiento, que establecían una filiación aún ficticia o se sentían por alguna razón identificados con esos dioses, héroes o heroínas. La España moderna no fue ajena a este impulso fundamentalmente retórico, diríamos haciendo un guiño, dado que en principio no debía creerse en esas mitologías, que confería a quien lo utilizara una antigüedad en su linaje y un prestigio personal o colectivo.
Analizaremos algunos de estos ejemplos siendo conscientes de la importancia, diríamos, de carácter fundacional de algunas de las invenciones más importantes para el género humano, desde una Atenea Minerva que, como hemos visto en las hilanderas, sería la inventora de la hilatura, del arte textil básico para pasar de una vestimenta, diríamos, animal a una vestimenta de tejido, a un Dionisio Baco, inventor del vino, y por lo tanto personaje también fundamental en la vida moderna, de un Hefestos Vulcano, creador de la metalurgia, de la herrería, pero también personajes, diríamos, más secundarios, que no estaban en la categoría de dioses, como un Dédalo, que permitiría que el barco a remos pasara a un barco a vela, o su sobrino Perdix, que habría inventado la sierra y el compás. Y por lo tanto, diríamos, serían personajes que habrían recibido una importante conmemoración por su carácter de inventores, de héroes culturales. Quiere decir que podemos encontrarnos en la España moderna, o si queremos hasta cierto punto premoderna, si pensamos en fechas como finales del siglo XV y en un palacio como el del segundo duque del Infantado, representaciones de algunos de estos héroes que hemos visto ya con la conferencia de doña Pilar León Castro. En algunas de las imágenes que muestro de salones que han desaparecido durante la Guerra Civil, podríamos encontrar de entrada los personajes como Hércules. Hércules derrotando fundamentalmente de una manera, si queremos, simétrica a el león de Nemea, y por lo tanto diríamos convirtiéndose en un epítome de lo que sería el gran cazador, que podría ser aplicado por un lado a las virtudes, diríamos, cinegéticas del segundo duque, pero por extensión podríamos pensar que la caza no era sino un simulacro de unas virtudes fundamentalmente guerreras, y que por lo tanto la aparición en esa chimenea del Palacio de Guadalajara nos estaría demostrando, diríamos, esa conexión alegórica entre el duque y los antepasados. Y unos antepasados que se concretarían también con la figura de Hércules y de los salvajes en algunos de los salones más importantes. La Sala de los Salvajes, que a cierto punto son reconstrucciones de personajes míticos en estado, diríamos, de primitivo. Y en segundo lugar, en la Sala de Linajes, en los cuales la conexión con esos salvajes y con la figura de Hércules nos demostraría esa conexión de la familia de los Mendoza con el mundo antiguo. En fechas hasta cierto punto contemporáneas, en un ámbito como la universidad, la biblioteca de la Universidad de Salamanca, reaparecían también los dioses en otro contexto, que es el contexto fundamentalmente de carácter astrológico. La representación, y en ese sentido habían permanecido perfectamente vivos, aunque fuera no en imagen, pero sí en nomenclatura, de los dioses y héroes en el firmamento, y el firmamento lógicamente nocturno, que no desaparece en el mundo medieval entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Quiero decir, todos los planetas han recibido el nombre de los dioses principales, y toda una serie de constelaciones zodiacales o no zodiacales han recibido también los nombres, muchas veces, de personajes heroicos, heroínas, lo veremos más adelante, que han sido, diríamos, premiadas o castigadas a través del fenómeno que se ha denominado de catasterismo. Esto es de la transformación en estrellas, formando un tipo u otro de constelaciones. Y evidentemente el Mercurio que podemos encontrar en el centro, debajo del cuerpo, el Apolo, Sol, que encontramos en la parte inferior derecha, nos está hablando precisamente de esa utilización en un estilo que todavía es fundamentalmente el estilo gótico, que no hay una voluntad, diríamos, de recuperación formal en paralelo de carácter anticuario, pero que nos muestra, diríamos, una tradición que ya estaba insertada en el mundo medieval. Estas imágenes de la historia de España de Alfonso X o con las representaciones de Hércules, o en Segovia, o en Sevilla, o de algunos de los manuscritos, incluso diríamos altomedievales, que se conservaron en España y que se conservan todavía, nos están mostrando, diríamos, esta pervivencia medieval que no ha hecho desaparecer a los
personajes antiguos, porque formaban parte, al menos desde las historiografías del arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, o de las historias propiciadas o escritas por Alfonso X, formaban parte de lo que sería una cultura política del mundo español, del mundo castellano. Y evidentemente también los elementos, diríamos, de una cultura mágica, en la cual las piedras tenían una función fundamentalmente, diríamos, sanadora, y por lo tanto, diríamos, unas virtudes que podían vincularse con la influencia de los diferentes dioses y de los diferentes signos zodiacales, como ese Perseo cortando la cabeza de Medusa, con una formulación que depende más de iconografías del mundo islámico que de iconografías con una figura femenina llena de serpientes en los cabellos, que es la tradicional de la gorgona Medusa en el mundo occidental, desde el mundo griego en adelante. Esa idea, diríamos, de representación del transcurso del tiempo, marcado por, evidentemente, los astros, y que puede tener unas significaciones puramente, diríamos, de representación del firmamento, de representación del paso del tiempo, reaparecen en muchos de los edificios, incluso, diríamos, religiosos del mundo del siglo XVI español. Neptuno, Vulcano, Venus, Febo, Júpiter, Saturno, Marte, Mercurio, Diana y después Eolo y Anteo. Y por lo tanto, no solamente los 7 planetas fundamentales, sino los 4 elementos que constituirían el mundo terrenal, reaparecen, por ejemplo, con unas iconografías un tanto que todavía no han sido desentrañadas en la iglesia del Salvador de Úbeda, que es una de las obras capitales del Renacimiento arquitectónico español. O todavía de una forma más compleja, en este conjunto de la capilla de un cambista de Medina de Rioseco, Álvaro de Benavente, en el cual en una estructura cupuliforme van a aparecer, en la cual evidentemente nos remite a lo que sería una bóveda celeste, nos remite a una serie de conjunto de personajes en los cuales podemos encontrar desde los planetas representados por las figuras de los dioses de la mitología clásica, pero vinculadas también con algunos de los principales personajes del Antiguo Testamento, desde Salomón hasta Eliseo o David. Por lo tanto, diríamos, y nos perturba esta especie de simbiosis entre lo que sería el Antiguo Testamento y el mundo de la mitología, porque nos situaría que si aceptaban en el siglo XVI, desde un punto de vista de una capilla funeraria cristiana, a los personajes del mundo veterotestamentario, estaban, al vincularlos con el mundo de la mitología, en cierto sentido aceptando la creencia en que habían sido unos personajes, diríamos, tan históricos como los del Antiguo Testamento. Eso nos llevaría, evidentemente, de la mano de algunos de los grandes historiadores del mundo antiguo, como Paul Bain o como Jean-Pierre Vernant, a plantearnos, hasta cierto punto, si en el mundo antiguo o en el mundo moderno todavía había unas creencias en las virtudes de los personajes, de la existencia histórica, o por lo menos la existencia como personajes divinos de los que consideramos personajes fundamentalmente mitológicos. Y evidentemente en algunas de las representaciones de los dioses parecen abundar en esa creencia, o por lo menos en que se hacía un guiño de que era aceptable su representación, coronando, diríamos, la imagen de una Venecia, en la cual los dioses son propiciadores, protectores de las virtudes económicas, guerreras de una colectividad como la República Veneciana. Mercurio en la parte superior, Neptuno en la parte inferior, estaría evidentemente en esta imagen enorme de la ciudad de Venecia, subrayando, diríamos, la riqueza en términos, diríamos, del control marítimo del Adriático y del comercio en la parte oriental del Mediterráneo, que habían propiciado, diríamos, dos dioses de la antigüedad como Mercurio y como Neptuno. Pero evidentemente en un sesgo en lo cual nos vincula más directamente con España, esta imagen de Ámsterdam que se produce en 1541 y que se dedica a Carlos
V y Carlos I entre nosotros, vuelve a aparecer, diríamos, la figura de Neptuno, de la misma manera como protector de una ciudad fundamentalmente marítima como Ámsterdam, o en ciudades como Norwich, desde un ambiente, diríamos, absolutamente distinto, como sería el de los anglicanos de Inglaterra, la figura que vuelve a reaparecer del Mercurio como protector, propiciador del comercio en el ámbito inglés. Es decir, con ello que la utilización, que va a tener, diríamos, unas funciones muy diversas, va a culminar incluso en algunos sitios, aunque se nos escape la finalidad, la intencionalidad de este uso. Quizá uno de los espacios más importantes en el manejo y en la presentación de esas figuras mitológicas sea precisamente el Palacio del Pardo, aunque no sea un palacio que por razones en las que no voy a entrar, pues frecuentemos de una manera constante. En él existía uno de los cuadros más importantes, entre otras cosas por las dimensiones de casi 4 metros de anchura, que es la llamada Venus del Pardo de Tiziano, una Júpiter y Antíope, pero también denominada una desnuda con paisaje y sátiro, una Venus y Adonis, una Dánae, en definitiva esa Venus del Pardo, que Felipe III, después del incendio del palacio en 1604, se quedó supuestamente aliviado a pesar del carácter piadoso de su sobrenombre, cuando se enteró de que se había quemado este enorme lienzo, y que sin embargo pues Felipe IV, coleccionista eximio, aceptó el entregárselo como regalo al príncipe de Gales, Carlos Estuardo, en 1523, hasta cierto punto como apreciador de la pintura de Tiziano, de la pintura veneciana. Es decir, aquí volvemos a encontrar, diríamos, sea la temática la que sea, caza, sexo, desnudo, mirada masculina, intereses fundamentalmente cinegéticos y de desvelamiento de las bellas, de una mirada masculina que correspondería evidentemente con la de un jovencísimo Felipe II. En una de las torres se ha mantenido hasta la fecha estas pinturas que realiza Gaspar Becerra sobre una temática que son las diferentes historias de Perseo. Desde la concepción con la lluvia de oro de Dánae, el nacimiento del héroe, el embarco por orden de Acrisio, la despedida, la entrega de los dones de Atenea y Mercurio, de las armas y sus diferentes hasta llegar, diríamos, a la victoria sobre la Medusa. Y evidentemente hemos perdido, en cambio, las decoraciones de las paredes en las cuales continuaba, diríamos, la historia del mito de Perseo, con la liberación de Andrómeda, que es aquella que fundamentalmente con Dánae ha tenido mayor importancia. Quiero decir que la importancia también de esta mirada masculina, del desnudo, aunque nos pueda parecer, si queremos, en comparación con los desnudos de las danas de Tiziano, pues más pudibundos, o por lo menos diríamos más púdicos, con el tratamiento de unos velos sobre evidentemente el sexo, o una postura, diríamos, menos receptiva de lo que sería la lluvia de oro jupiterina, nos está manifestando a las claras, diríamos, esa intencionalidad en la cual se ha lanzado la hipótesis de que pudiera ser una torre entre el cuarto de la reina y el cuarto de Isabel de Valois y el cuarto de Felipe II, en el cual se pudieran encontrar, diríamos, desde las dependencias correspondientes a el varón y la mujer. En otras escenas abundan también, diríamos, una especie de mirada. En la muerte de la gorgona Medusa, es evidente que hay también referencias. No es frecuente encontrarla, diríamos, echada sobre un lecho, casi completamente desnuda, aunque haya unos referentes clásicos como la Ariadna dormida, pero que nos muestra, diríamos, también la voluntad, diríamos, erotizante que la pintura y las intencionalidades del pintor y del comitente podían tener con respecto al uso fundamental de la mitología en el siglo XVI. En otros casos, diríamos, la narración lleva por otros derroteros, que son fundamentalmente, diríamos, el del mundo militar, el del mundo de la victoria sobre el enemigo, la creación de algunos animales como el caballo Pegaso, alado, que nos llevaría, diríamos, a una
historia en la cual nos complaceríamos o se complacerían Felipe II y sus cortesanos o Isabel de Valois en aquellas narraciones que contaban lo que había sucedido en un pasado remoto. Naturalmente, la concepción de esos diferentes usos respondía a lo que era una tradición inveterada, si queremos, desde la crítica de la literatura desde la época helenística. Esto es, cualquier pasaje de cualquier texto podía ser sometido a toda una serie de interpretaciones distintas. Los textos podían tener, y evidentemente también después las imágenes, podían tener un sentido literal e histórico, y si pensamos en Hércules, pues sería evidentemente los hechos de Hércules, pero también un sentido alegórico moral, como una admonición o como un elogio, diríamos, de las virtudes, y Hércules se podría interpretar como aquel que en la encrucijada toma la vía de la virtud en lugar de la vida muelle y el vicio. Anagógico, esto es lo que nos permite conectar con un mundo fundamentalmente más elevado, de carácter religioso, en el cual Hércules sería lo celeste frente a lo mundano, un sentido tropológico como hombre virtuoso, un sentido físico y natural. Hércules se convertiría en el sol que a través de sus 12 trabajos se mueve a lo largo del año a través de los 12 signos zodiacales, y evidentemente un sentido también, si queremos, ebemerista, en cuanto que existiría una descendencia de Hércules, fundador de pueblos, fundador de ciudades, fundador, diríamos incluso, rey de algunos de los reinos, como sería propio el reino de España. Esto es, esta aplicación de estas costumbres de la crítica helenística de la literatura incluso habían llegado a algo que nos es mucho más conocido, que es, diríamos, los mismos sentidos que se aplican al mundo de la Biblia, al mundo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, en el cual existe siempre una relación que incluso en el mundo tardomedieval Nicolás de Lira, en su glosa ordinaria, había señalado, diríamos precisamente, esta posibilidad de lecturas anagógicas, de lecturas tropológicas. Evidentemente todos conocemos que si elegimos una temática como la Última Cena, la podemos vincular con algunas de las confirmaciones o cumplimientos, prefiguraciones, profecías de esa última cena en el encuentro de Abraham y Melquisedec. Y evidentemente podemos vincularlo con una relación anagógica con lo que sería la comunión de los santos, alegórica con la institución de la Eucaristía en términos cristianos, y por lo tanto diríamos tener unos sentidos literales en los cuales, diríamos, se podía seguir hacia interpretaciones muy variadas que iban a seguir estando presentes, lógicamente, en la época moderna, en el mundo del uso de la mitología en la época moderna. Es decir, que algunos de los autores españoles que se aproximaron desde Alfonso de Madrigal el Tostado, más que estrictamente un Alfonso X, en su comentario sobre Eusebio de las Crónicas o Tiempos, que se publica a comienzos del siglo XVI en Salamanca, o las 14 cuestiones del Tostado, con un número muy importante de ediciones posteriores, y que se vinculaba fundamentalmente, diríamos, con el texto de Eusebio de Cesarea o de la genealogía de los dioses, nada menos que de Giovanni Boccaccio. O el texto más importante, diríamos, de la mitografía española del siglo XVI, aunque no utilice jamás el término mitología ni mitografía, como es Juan Pérez de Moya. Es decir, que incluso nos encontramos fundamentalmente hablando de otras cosas, como veremos, fábulas. Y antes de publicar su filosofía secreta, Juan Pérez de Moya había publicado con algunas referencias al mundo de la mitología clásica y a la propia Aracne, moza asiática, en esa varia historia de santas ilustres mujeres, con lo cual entramos también en contradicción, porque no solamente son las mujeres fuertes del mundo del Testamento o de la historia romana, griega o romana, sino también algunos personajes como Aracne, que habían sido incluso, diríamos, también castigadas a convertirse en arañas sempiterna por su osadía en retar, como Marcias a Apolo, a Atenea en las lides, diríamos, textiles.
El texto básico para todas las lecturas a partir de finales del siglo XVI es esa filosofía secreta de Moya, que se apoya, diríamos, en uno de los textos que va a utilizar fundamentalmente ese término mitología, que es la publicación de un italiano, Natale Conti, que es fundamentalmente con el antiguo Fulgencio, que también se comienza a publicar en latín en la primera mitad del siglo XVI, y que utilizaba también el mitologiarum como el mito, un término que hasta cierto punto no aparece en la literatura española, mitología, hasta prácticamente el siglo, sorprendentemente hasta el siglo XIX. Quiero decir, Juan Pérez de Moya habla de fábulas, como habla fingida con que se representa una imagen de alguna cosa, y distingue entre las fábulas mitológicas, que significan algún secreto natural o cuento de historia, y las historias apológicas, que todos conocemos, diríamos, líbicas o esópicas, con modelos de vida para embobecer a los simples, y que son evidentemente aquellas de las fábulas de Esopo que todos conocemos, en los cuales se nos cuenta una admonición, diríamos, de carácter moral a través del ejemplo, sea de los humanos o sea de los animales. Quiero decir que en ese sentido el propio Juan Pérez de Moya estaba claramente sentando en lengua castellana esos diferentes sentidos que hemos señalado y que, por ejemplo, en el caso de Hércules, ya hemos pasado por ellos desde aquellas actuaciones de carácter alegórico en la cual ayudaba a sostener el cosmos a un hombre como Atlas, y al mismo tiempo, diríamos, el carácter virtuoso de esa imagen que pongo en la fotografía del cuadro de Aníbal de Carracci, de ese Hércules todavía dudoso en la encrucijada entre el camino áspero o el camino, diríamos, lleno de blandura y de inmoralidades, podríamos decir. Que Hércules, como personaje fundamental, nos remite a algunos de los espacios también más importantes que constituyen algunos de los ejemplos de esa imbricación entre el mundo de la mitología empleado con funciones de carácter político. Todos conocemos las reconstrucciones que se han hecho del Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro. Y evidentemente la relación entre las grandes batallas de la década de los años 20 y 30 de las fuerzas militares del conjunto de los reinos, y fundamentalmente del Reino de Castilla, tanto en territorio español como europeo como en americano, se entremezclaban con las figuras que se encargan a Francisco Zurbarán con 10, por razones, diríamos, del espacio, 10 de los trabajos de Hércules. Y evidentemente podemos justificarlo no solamente por el carácter heroico que podía trasladarse a Felipe IV como rey inmortalizado a través, diríamos, de su labor política y su dirección de los militares victoriosos en tan diferentes victorias, sino también porque hasta cierto punto Hércules se había constituido desde finales del siglo XV en uno de los reyes de España, uno de los antiguos reyes míticos de España. Podemos hacer un inciso y hablar de uno de los textos fundamentales, los comentaria de diferentes autores antiguos que un dominico italiano, Giovanni Nanni, más conocido como Annio de Viterbo, había publicado en 1498, como encargo del embajador español en Roma, Garcilaso de la Vega, dedicado a los reyes católicos, y que va a ser el punto de partida entremezclando lo que sería, diríamos, unas informaciones sobre el origen supuestamente de los descendientes de Noé a través de Jafet, y un Noé que desde ese momento se va a vincular, se va a identificar con el dios Jano, y por lo tanto, diríamos, ya tenemos una conexión desde Annio de Viterbo con el mundo veterotestamentario y con el mundo de la mitología clásica, y que llevaría a que Jano Noé había sido el padre de Jafet, Jafet había sido el padre de Túbal, que había sido el primer rey de España, y después toda una serie, un hijo de Túbal, Ibero, diferentes descendientes, y no hace falta, Tagus,
Betus, en los cuales nos lleva evidentemente a una geografía del Tajo, a una geografía de la Bética, a un Híspalo, el noveno rey de España, y que evidentemente su sobrino sería Hispán, y tenemos ya la presencia de una nomenclatura que hace referencia lógicamente a Hispania y que evidentemente dejaría como un décimo de los reyes de España a un Hércules líbico que por lo tanto diríamos enraizaría con toda la mitología sobre el héroe de los 12 trabajos de Hércules que ya hemos visto en la conferencia previa. Después vendría Éspero, Italo Atlas, Gárgoris, etc., algunos de los personajes que resuenan todavía en nuestra memoria de un pasado mítico. ¿En qué se basaba Annio de Viterbo? Bueno, forjó uno de los que se pueden ser uno de los grandes falsificaciones históricas, inventándose un texto de un antiguo sacerdote de Babilonia, Beroso Caldeo, con diferentes informaciones procedentes, por un lado, de la Biblia en algunos elementos y en otro de los textos procedentes de la antigüedad, básico para el conocimiento del mundo hebreo, que era Flavio Josefo. Con esos elementos crea ese mito que va a ser aceptado por los reyes católicos y hasta cierto punto por los sucesores, creándose una historiografía fundamental del siglo XVI que se basa no solamente en estos textos, sino en otros llamados falsos cronicones desde el momento en que se decide que son falsos cronicones, pero que se creen a pies juntillos por toda la historiografía y los cronistas de la época del siglo XVI. Desde Lucio Marineo Sículo hasta Floriano Campo, Pedro de Medina e incluso diríamos Esteban de Garibay o Jerónimo Román de la Higuera sobre otros falsos cronicones como los supuestamente antiguos de Dextro y Máximo. Esto es, hasta que no viene el jesuita Juan de Mariana y comienza, diríamos, a limpiar, a falsar esas informaciones, diríamos, fundamentalmente falsas, para hacer una especie de limpieza, no de los establos limpiados por Hércules, sino de las falsedades que se habían acumulado por razones fundamentalmente políticas. Los reyes católicos podían vincularse a través de su lugar en la genealogía de los reyes de España con un mundo que conectaba con el mundo mitológico de una antigüedad clásica y también diríamos de una mitología, si queremos, veterotestamentaria, enlazando con, diríamos, el único hombre que se había salvado del diluvio, como sería del diluvio universal, como sería el propio Noé. Por lo tanto, diríamos, la antigüedad del linaje monárquico estaría perfectamente establecido, como en otros muchos casos se iban a establecer otras relaciones con el mundo de la antigüedad. Cualquiera podía pensar que era descendiente, lo veremos, diríamos, de una, como habían utilizado el mundo romano, un encadenamiento de personajes en los cuales el mundo de la historia, supuestamente, de la guerra de Troya podía vincularse no solamente con el mundo romano de la familia Julio-Claudia, sino a través, diríamos, de un Eneas que había cantado Virgilio, que descendía de un Anquises que había sido, diríamos, había tenido una relación con nada menos que con Venus, por lo tanto, remontándonos a toda una descendencia romana que dependía también de una mitología en sentido básicamente bemerista. Quiero decir que Sebastián de Covarrubias Orozco, en su diccionario de la lengua española o castellana, está hablando, diríamos, también con los mismos criterios. No existe mitología, existe, o mitos, existe una fábula como encubrimiento de carácter doctrinal, físico-moral, en las transformaciones o en las metamorfosis a la manera de Ovidio. E incluso señala, y de una forma que puede perturbar, en las divinas letras usó de apólogos, de símbolos, de enigmas y parábolas el Espíritu Santo. Esto es, está utilizando, diríamos, trasladando al mundo de
la comunicación del Espíritu Santo, hasta cierto punto, una metodología, unas estrategias que serían, en cierto sentido, paralelas a las del mundo. Sansón para el propio San Jerónimo, Lot y sus hijas para Orígenes. Formarían parte, diríamos, de mitos que no podrían haber ocurrido, sino ser, diríamos, tan falsos como el mundo de los mitos clásicos, narrados desde la genealogía de los dioses de Giovanni Petrarca. Naturalmente, los españoles se lanzaron, muchos de ellos han desaparecido con el tiempo, pero si volvemos a Guadalajara, en este caso a finales del siglo XVI, en el Palacio del Quinto Duque, por razones, diríamos, del alivio que podía representar en un mundo sin electricidad, la aparición de la aurora y del día, del sol, con todas sus virtudes, la aparición insistente, diríamos, de la representación de la aurora en su propio carro, anunciando lo que sería la aparición detrás de la noche de la aparición del carro de Apolo, y evidentemente con unas derivaciones que parten de algunas imágenes del mundo italiano, como las de Taddeo Zuccari del Palacio de los Farnese en Caprarola. En el Pardo vuelve a aparecer Aurora en la sala que se denomina de la Reina de Hungría, y es un tópico que va a reaparecer en frescos perdidos del centro político fundamental de la monarquía española del siglo XVI y del siglo XVII, como es el Alcázar. En el cuarto bajo de verano de Felipe IV va a haber una sucesión de ámbitos en los cuales el comedor estaba representado, o la cenador estaba representado por Diana como diosa de la noche, el dormitorio por el alba representado por Aurora y el despacho por el día y Apolo. Y por lo tanto, diríamos, tendríamos una secuencia de 3 techos en los cuales el mundo mitológico, como también en el Palacio de Guadalajara. La aurora aparece en su carro y otras pequeñas salas en las cuales se dedican tanto a los dioses como las salas de los héroes. Esto es, con una función, diríamos, de entretenimiento, de sentido literal o narrativo, o estético, o, diríamos, de carácter alegórico moralizante, aparecían. En otros casos, la función se nos escapa. En una sala, quizá encargada para el uso de la futura duquesa Ana de Mendoza de la Vega y Luna, que era muy rápida en la escritura, pero reacia al matrimonio, se representó estas escenas del encuentro en el plafón central de Atalanta e Hipomenes, y toda una serie, diríamos, de escenas en las cuales, como es bien sabido, pues Atalanta, rendida por el amor, acepta el agacharse para recoger unas bolas, unas manzanas de oro que le va lanzando el estratega Hipomenes, y que hacen que Atalanta se detenga y recoja 3 manzanas, y que por lo tanto pierda el combate que tradicionalmente consistía en que ella vencía y el pretendiente era ejecutado de forma radical. Naturalmente, la voluntad de encontrar un final feliz hace que la última escena sea el momento en que se dirigen a una templo-gruta en la cual van a consumar su relación, su matrimonio. Y evidentemente se elimina de la secuencia lo que sería el final terrible, en el cual pues, Atalanta es castigada por la diosa y catasterizada en la Osa Mayor. Esto es, no es un final excesivamente feliz para aquella que el padre intentaba desposar con un tío mayor que probablemente pues, no fuera ni siquiera de su gusto. Naturalmente, el mundo de esas mitologías en sentido veterotestamentario podía vincularse, diríamos, con otros ámbitos, diríamos, de carácter familiar. En esta escena, la historia de los Mendozas desde el Don Zuría, es un personaje que evidentemente podemos señalar, si queremos, como personaje histórico del mundo vascuence, pero que evidentemente no forma parte sino de una mitología de la representación del linaje de la familia de los Mendoza. Esto es, se está utilizando con un sentido, diríamos, que no solamente el bíblico o el de la mitología greco-romana,
En otros espacios muy importantes, y voy concluyendo, como la Torre de la Parada, en muchos casos se nos escapan las funciones que pudieran tener las imágenes mitológicas, bien fueran las del taller de Rubens, como este Apolo y Dafne, como el Marte de Velázquez, o como otras escenas en las cuales la Vía Láctea podía tener unas finalidades, evidentemente, diríamos, de carácter astronómico, científico, en relación con algunos de los intereses de Rubens, en el que en este Saturno va a mostrar esas 3 estrellas que en ese momento se creían que era, desde el descubrimiento del telescopio, se creían que era la forma de representar lo que después sería el Saturno. Un Saturno del cual no se han descubierto los anillos y que, por lo tanto, esas 3 estrellas no es sino una deformación perceptiva errónea de lo que sería el planeta con sus anillos y que no sería descubierto hasta mediados del siglo XVII. En otros casos, las mitologías de Rubens tenían esa finalidad. Argos, como hombre que lo ve todo porque tenía cientos de ojos, vinculado a el pavo como imagen animal vinculada con la diosa Jano, que evidentemente castiga a Argos a través de la utilización de Mercurio por los devaneos que había tenido precisamente su marido Júpiter con alguna de las vacas que cuidaba el pastor Argos. Y evidentemente en otras escenas, como en el Laoconte del Greco, no solamente hay una referencia a un mundo clásico, a un mundo que está presente en el imaginario colectivo de la época, sino probablemente con una funcionalidad política, una funcionalidad que estaría basada en que se utilizó, digamos, fundamentalmente como un lienzo en blanco y negro, la entrada de Felipe III, para visitar la ciudad de Toledo. Y por lo tanto, diríamos, requiriendo la protección de Laoconte de los hijos atacados por la serpiente. Felipe IV, evidentemente, estuvo vinculado con esta utilización alegórica en el Salón de Reinos, en la recuperación del Brasil, de Maíno, Minerva, y con toda una serie de personificaciones de vicios y virtudes, está coronando al monarca, mientras que en el Gran Salón estaría en paralelo, diríamos, con la utilización política de otros ámbitos como la Universidad de Salamanca, en la cual lo que se está haciendo es vincular el mundo de la propia historia antigua de los primeros tiempos del reino de la monarquía española con los reyes católicos o con Carlos V, y que evidentemente llevaría a representar con Venus y Hércules, representantes de la fortaleza física o de la fortaleza moral, y algunos hombres ilustres de la historia antigua, pero también algunos de los personajes de esa monarquía, Liberia, Hércules, Hispán, Atlante, que nos llevaría a un entremezclado de las imágenes de los personajes de la falsa historia de España con personajes de la mitología clásica. Cierro con el gran salón de la mitología clásica del Alcázar de Madrid, desgraciadamente perdido al ser el gran salón del dorado, del Salón de Espejos, que decoran en torno a 1660 dos pintores como Mitelli y Colonna. Tenemos algunos de los dibujos, dado que se ha perdido, y reconstrucciones que se dudan si estructuras como una de las ermitas del Buen Retiro o como lo que hoy se considera más probable, vinculándolo con diferentes dibujos que tendríamos. La fábula de Pandora, la gran escena en la que los dioses dan todos los dones a Pandora, en un momento en que Felipe IV está intentando venderle, diríamos, las virtudes de la infanta María Teresa al duque de Gramont, y para que fuera aceptada como en matrimonio con Luis XIV. Y evidentemente también podemos encontrar toda esta serie de imágenes, aunque se hurte fundamentalmente el motivo fundamental del final. Pandora, todo el mundo sabe que recibió Pandora, creada
por Vulcano a petición de Júpiter, es, diríamos, la primera Eva del mundo clásico. Y por lo tanto, diríamos, habría recibido todos los dones de los dioses. Pero excesivamente curiosa, habría abierto la caja donde estaban esos dones que se habrían transformado en todos los males de la tierra. Evidentemente, ese episodio no aparece en ninguno de los frescos que aparecían en el salón del Alcázar madrileño. Esto es, se puede utilizar, incluso diríamos con fines políticos, los mitos clásicos, aunque tuvieran que hurtarse algunos de los colofones, diríamos, negativos de la historia, de acuerdo con los relatos mitológicos literarios del mundo antiguo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Marías, por el repaso y cómo nos ha llevado desde la Edad Media con esa pervivencia, ¿no? Por no decir supervivencia de los mitos al esplendoroso uso, ¿no? De los mitos a partir del siglo XVI en todos esos lienzos y los frescos que hemos visto en los palacios y reales y de los nobles, aunque algunos hayan, por desgracia, desaparecido. Volviendo al emerismo, a mí, bueno, se me escapó un poco la intencionalidad de ese uso. O sea, había esa conciencia de transformar a los dioses o a los mitos en personajes humanos. O sea, ¿se hacía de una manera consciente o con qué fin se hacía? De una manera absolutamente consciente. En el mundo de en torno, diríamos, a 1500, los humanistas de un mundo entre España e Italia van a ser cada vez más conscientes y a partir, diríamos, de los descubrimientos de culturas que podríamos llamar de carácter primitivo, de carácter antiguo, aunque fueran estrictamente contemporáneos, se iban a dar cuenta, diríamos, de la realidad de personajes históricos que habían sido transformados en dioses. Quiero decir que desde Pedro Mártir de Anglería o el primer obispo que va a Cuba, Alessandro Geraldini, son conscientes de que los dioses que tienen los taínos, que tienen los personajes que encuentran en las islas del Caribe, previamente habían sido seres humanos y que por lo tanto había una existencia de una verdad en aquellas relaciones que, si queremos, desde el mundo griego con un racionalista como Aristóteles, o en el mundo romano con un personaje como Cicerón, los cuales incluso no terminaban de creerse la existencia de las divinidades y preferían, diríamos, contemplarlas como, a partir incluso, diríamos, de la experiencia de las apoteosis de los emperadores romanos, de personajes humanos que después eran divinizados y por lo tanto se les podía rendir un culto que era exigido desde a la población del imperio. Quiero decir que esa idea de que los dioses no eran unos dioses intemporales, sino que habían sido personajes humanos por cuyas virtudes o, diríamos, dones a los humanos habían sido convertidos en dioses para permitir, diríamos, el mantenimiento de su memoria, es algo que estaba muy claramente definido en el mundo español. Y si algunos de estos personajes, como el propio Hércules u otros, se vinculaban desde el texto de Annio de Viterbo, con la autoridad, si queremos, de algunos pasajes del Génesis y de Flavio Josefo, se vinculaban con la secuencia genealógica de los reyes de España. Bueno, se estaba entremezclando la realidad histórica que llegaba hasta la época de Felipe II o de Felipe IV, con lo que serían unos orígenes míticos, pero que tenían que al mismo tiempo haber sido humanos, porque si no, no hubiera habido la posibilidad de una descendencia fundamentalmente humana. Es decir, que yo creo que todavía el mundo de la mitología, tal como la llamamos nosotros, se creía cuando convenía creerse en algo y existía la excusa de haberlos convertido en humanos antes de proceder a una divinización de esos personajes humanos. ¿Qué otros usos se dio a la mitología en la España moderna? Bueno, he intentado manifestarlo porque aunque nosotros no seamos hoy capaces, porque no tengamos unas informaciones precisas sobre las intencionalidades bien de los comitentes de esos ciclos mitológicos o de los propios productores, los artistas, que tampoco sabemos hasta cierto punto si eran exactamente los mismos, o de los receptores, la corte de Felipe IV en su conjunto o en algunos de sus individuos, no tenemos un conocimiento muchas veces documental de las intencionalidades. Tenemos la manifestación de las narraciones, pero la intencionalidad que podría
podría estar detrás de ellas muchas veces se nos escapa. Pero evidentemente, diríamos, existe un elemento que es, diríamos, puramente de entretenimiento, de contar unas fábulas que son amables, que están cargadas, diríamos, de belleza y de erotismo en la mayoría de los casos, de elementos mágicos como las transformaciones de las personas, de humanos en osos o de humanos en cuervos, pues evidentemente eso, desde un punto de vista literario, de la literatura de ficción, pues era algo encantador y por lo tanto las transformaciones de Ovidio es uno de los grandes textos, de los bestsellers de la época moderna, como habría sido de haberse imprimido en la época romana. Desde esa idea de entretenimiento, de ficción, a la idea, diríamos, de representación astrológica, de representación de alivios, de representación de petición de protección a unos seres superiores que permiten, diríamos, el desarrollo del comercio o del dominio marítimo o del dominio militar, en el caso de ponerse bajo la protección de un dios como Marte. Pueden ser vistos, evidentemente, con una incredulidad absoluta o con cierta credulidad, diríamos, de suspender, de una suspensión de credulidad en la cual nos conviene creer en algunas ocasiones, de la misma manera que pueden vincularse con esos personajes del Antiguo Testamento, como yo intentaba señalar con la aparición de los patriarcas del Antiguo Testamento en Medina de Río Seco, que no creo que fuera un lugar dedicado al mundo de la profanidad y del paganismo. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por su exposición. Y a todos ustedes les esperamos en la última conferencia del ciclo Bajo la mirada de los dioses, que será pronunciada por el coordinador del ciclo, el profesor don José Luis Díez, y esta estará dedicada al siglo XIX, a las divinidades y a las alegorías en la corte ilustrada y a cómo decoraron los reales sitios en el siglo de las luces. Muchísimas gracias a todos.